Hola, ¿cómo están? Eh, Estamos iniciando una nueva actividad. Ya hemos avanzado en el siglo XIX. Hemos hablado sobre la independencia, sobre cómo se fue conformando la nación en Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que define la nación? Eh, y también hemos conversado la importancia que tiene la Constitución, ¿ya? Recordar que da un orden al país. Entonces, en esta actividad vamos a hablar sobre la Constitución de 1833, Constitución que duró casi 100 años aquí en Chile. Entonces, para eso, eh, primero tienen que leer el recurso 60 de la página 110 del libro y poder reconocer las diferencias entre pelucones y pipiolos. ¿Ya? Esta es la página 110, y tienen que leer estos dos textos. Los pelucones, ¿cierto? Que no tiene que ver con el pelo, sean chascones o no, pero los pelucones, ¿cierto? Representan un sector más conservador, ¿ya? Más ligado a la iglesia, que buscaba un gobierno más fuerte, más ordenado, más autoritario, donde, ¿cierto? El presidente tuviera mucho poder, donde el poder estuviera concentrado, donde se dirigiera todo el país desde un solo punto. Y era muy cercano a la Iglesia Católica, como les mencionaba anteriormente. Y los pipiolos, que era más bien un grupo más cercano al comercio, a, a los intelectuales, eh, eran mucho más liberales. No eran tan conservadores como los pelucones, eran más liberales, ¿es cierto? Y ellos buscaban, por ejemplo, que la iglesia no influyera tanto en las decisiones del Estado, separar la iglesia a sus temas y el Estado a sus temas. No era tan partidario de un gobierno tan autoritario, con un presidente muy fuerte, sino que planteaba un gobierno donde el Congreso tuviera más poder, donde el presidente no fuera tan poderoso. eh, También planteaba más libertades, eh, y eso un poco giraba las diferencias, a grosso modo, ¿cierto? Por ejemplo, los pelucones planteaban una iglesia oficial, cuando que en Chile solo se aceptara la iglesia católica. En cambio, los pipiolos son más partidarios de la libertad de culto, es decir, cada uno podía definir y tener su propia religión o no tener su propia religión, en cuanto a diferencias. Tienen que reconocer dos. Luego tienen que leer el párrafo de la página 112 que habla sobre la Constitución del 33 y responder las siguientes preguntas, ¿cierto? Lean la Constitución y reconocer, por ejemplo, esta Constitución tiene ideas de los pelucones o esta Constitución tiene ideas de los pipiolos y justificar por qué. ¿Ya? ¿Qué elemento de la Constitución puede justificar a qué bando se acerca? Luego, en la pregunta B, ¿cierto? Dice respecto a la duración del cargo del presidente, ¿qué diferencia tiene con la actual? Entonces, tienen que leer el texto, que está en la página 112, que es este que está acá, página 112. Este es el texto que tienen que leer, la Constitución del 33. Entonces, léalo. Y aquí, por ejemplo, eh, tecnología, ay, ¿cierto? En el... Aquí habla de aquí está. El cargo del presidente dura 5 años. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Ya? ¿Cuánto dura el presidente en Chile en la actualidad? Y también el presidente en ese tiempo se puede reelegir inmediatamente. Es decir, terminaba su periodo e inmediatamente podía ser de nuevo presidente. ¿Ocurre eso en Chile en la actualidad? Sí, no, busquen esa información. Eh, y por último, la última pregunta tiene que ver con el voto censitario. Bueno, ¿qué es el voto censitario? Volvemos a la página 112 y aquí se explica. El voto censitario es este que está acá. Esto es un voto donde solo podían participar los hombres, por ejemplo, donde
tenían que ser alfabetos, debían saber leer y escribir. Entonces, ¿qué opinan de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Justifiquen por qué. Eso es la actividad número 2. Y luego, en la pregunta o reflexión final, van a tener que investigar, buscar, ¿cierto? Estamos en un proceso actual, a puertas de un plebiscito para decidir si se cambia o no la Constitución chilena. Y una de las formas en que se busca, en caso de aprobar la modificación y una nueva Constitución, se plantean dos maneras de crear esta nueva Constitución. Una es la Convención Constitucional y otra es la Convención Mixta Constitucional. Bueno, investiguen cuál es la diferencia. Esa es la pregunta. Y luego, volver a lo que hemos también hablado cuando hablamos del liberalismo, una de las primeras clases, ¿por qué es importante una constitución? ¿Ya? De hecho, recuerden que en clases también hablamos y de cierto modo creamos una pequeña constitución o establecimos 5, ¿cierto?, compromisos de curso que todos tenían que respetar. Respetar la palabra, ¿cierto? ¿Cierto? Mantener limpia la sala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la actividad. Cuídense mucho, un abrazo a todos, todas, chao. Estén bien.